Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí un miércoles más en nuestro club de lectura Armonía. Vamos a empezar un nuevo libro, la verdad, un poco polémico el título. Creo que últimamente lo andamos nombrando mucho a este individuo, pero vamos a ver cómo nos lo quiere presentar Napoleón Hill con su libro Burlar al Diablo. Secretos desde la cripta, que realmente con ese título, cuando yo lo vi la primera vez, dije, uy, Dios mío, eso me suena a un programa que había muchísimo antes de terror. Y yo decía, uy, no, pero van a ver que les va a encantar esta lectura. Así que vamos a arrancar, estamos aquí con todos los chicos, bienvenidos y vamos a divertirnos esta noche. A ver, esperemos que esto no se me vaya a cerrar. Y arrancamos. Nota para el lector. Burlar al Diablo es el libro más intenso que jamás haya leído. Ante todo, me sentí muy honrada cuando Don Green, presidente de la Fundación Napoleón Hill, confió lo suficientemente en mí como para pedirme que me involucrara en este proyecto. Y entonces leí el manuscrito. No pude conciliar el sueño durante una semana. Escrito en 1938 con una máquina de escribir mecánica por el propio Napoleón Hill. Este manuscrito había estado guardado por la familia del maestro durante más de 72 años. ¿Por qué? Porque temían a la respuesta que podría provocar. El valor de Hill para revelar la obra del diablo alrededor de todos nosotros cada día en nuestras iglesias, escuelas y nuestro sistema político amenazaba el núcleo de la sociedad tal y como era conocida en ese entonces. Y entonces me conmovió una poderosa deducción que este libro, aunque había sido escrito en 1938, en realidad había sido pensado para publicarse hoy. Había sido pensado para sacudir a nuestra sociedad de hoy. Había sido concebido para ofrecer respuestas durante estos tiempos económicos tan inciertos. Este libro ofrece las claves para que cada uno de nosotros burlemos al diablo en nuestras propias vidas. Nos enseña a trazar un plan de acción para lograrlo y para agregarle valor al mundo que nos rodea durante el proceso. Tal y como Piense y será rico nos ayudó a recuperarnos y a salir adelante después de la Gran Depresión, Burlar al Diablo fue escrito para ayudarnos a recuperarnos y lograr el éxito hoy. Son las propias palabras de Hill. Si bien el manuscrito original era muy extenso, lo edité con cuidadosa precisión para preservar el profundo impacto de este mensaje. En un esfuerzo por destacar ciertos temas, dilucidar sus palabras y demostrar cómo sus predicciones se han convertido en realidad, he añadido mis reflexiones como notas de Sharon a lo largo del manuscrito en un tipo de letra distinto. Esto te permitirá elegir entre leer el libro con mis comentarios o sin ellos. Por favor, disfruta este poderoso libro y compártelo con tus amigos y familiares. El poder en las palabras de Gil puede y cambiará tu vida para siempre. Gracias. Sharon Lechter, crítica literaria. Y arrancamos con el prólogo con Tañita. Prólogo. El doctor Napoleon Hill es probablemente el más famoso escritor, pensador, evocador y vendedor de libros de autoayuda de todos los tiempos. Te pedimos que pases a la real entrevista con el diablo. Recibirás así el impacto en tu vida sobre quién es él realmente y qué es lo que hace al 98% de las criaturas. Como un estimulador del pensamiento, Hill inicia de inmediato el recorrido por el libro, llevándonos biográficamente a través de su vida y de lo que fue significativo y transformador para él. Hill conoció los principios más grandes, más útiles y favorables sobre el planeta para alcanzar el éxito. Pero como no sabía cómo utilizarlos y aplicarlos con facilidad, podemos decir que a muchos les sucede lo mismo hoy en día. Es fácil mencionar las palabras y a veces incluso pensar. Se requiere de una profunda y duradera decisión
vivir los principios, practicar lo que se predica de muchas maneras. Sharon Lechter nos ilumina con respecto a todo lo que significa al transportarnos a la economía, el pensamiento y el entendimiento de hoy. El objetivo del Dr. Hill era comunicar con claridad una ideología y práctica del éxito personal que estimularía la felicidad duradera. Su guardián interno lo condujo para encontrar su propio arcoíris. Gracias, Toñita. Vamos con Eduardo. Buenas noches. Hola, Edu. Piensa que, piensa que estás, piensa que estás siendo puesto a prueba ahora, en uno de los momentos más difíciles que puedas imaginar, al igual que Gil lo estaba durante la Gran Depresión, momento en el que le llevó a sentir y actuar con ánimos bajos. Situación en que fue fatal para sus extensiones y bienestar. Pero inspirador ayudar, ir de target, tener edad y girarte hacia adelante mejor y gratificante. Estás aquí y no te lo Eh, Edu, no sé, permítame un deseas ratito. Edu, no sé, tener chicos, y ¿le están escuchando a Edu? O yo no sé si es mi internet o es de pronto la conexión de Edu. Me No, confirmo. no se escucha bien. No se escucha, ¿verdad? Edu, por favor, mírale tu conexión y en la segunda ronda nos apoyas, ¿ya? Por favor, ok, porque no te perfecto. escuchamos. Sí, no te escuchamos. Pensé que era mi internet. Ya revisé. Ya, vamos con Ana Victoria. Desde el inicio, mi bella. Dios mío. Piensa, ahí maestra, piensa que estás siendo puesto a prueba ahora, en uno de los momentos más difíciles que puedas imaginar, al igual que Gil lo estaba durante la Gran Depresión, momento que lo llevó a sentir y a actuar con ánimo bajo, situación que fue fatal para su existencia y bienestar, al igual que lo es para ti. Leer este libro tan inspirador puede ayudarte a salir del letargo, la negatividad y guiarte hacia un camino nuevo y más glorioso, hacia un futuro brillante, mejor y gratificante. Al igual que Gil, estás aquí para dominar tus temores y no permitir que ellos te dominen a ti. Ser apasionado por elección y decidir lo que deseas ser, hacer, tener y llevarlo a cabo. Conforme redescubras los asombrosos y mágicos hallazgos del Dr. Hill, sabrás y confiarás en que podrás igualarlos y superarlos si así lo deseas, porque no tienes restricciones. Hill dice muy acertadamente, tus únicas limitaciones las has impuesto tú. Este libro te ayudará a ser consciente de que puedes ser el autor de tus propias fallas y tus avances, haciendo uso de todo lo que él aprendió al entrevistar a los 500 personajes más exitosos. Descubrirás si el diablo que él entrevista es real o imaginario, al igual que el diablo o los demonios que personalmente estarás enfrentando en tu vida y vivencias. Mark Victor Hansen, coautor de la exitosa serie y número 1 de New York Times, Chicken Soup for the Soul, y coautor de Cracking the Millionaire Code, The 1 Minute y Cash in a Flash. ¿Ahí muestra? ¿Sigo? Capítulo 1. Mi primer encuentro con Andrew Carnegie.
Por más de un cuarto de siglo, mi principal propósito ha sido el de separar y organizar, dentro de una ideología de triunfo, las causas tanto del fracaso como del éxito, con el objetivo de serle útil a aquellos que no tienen la tendencia ni la oportunidad de involucrarse en este tipo de búsqueda. Gracias, mi bella. Sí, Vamos maestra. con Paul. Nada más déjame ver si es que puede salir un poquito más de zoom. A ver si no se me pierde la página. No, sí se me pierde. Ya, eso es lo máximo que puedo agrandarles, chicos. Listo. Está bien. Ya, vamos, Paul. Mi tarea comenzó en el año de 1908 como resultado de una entrevista que tuve con el fallecido Andrew Carnegie. Le dije con franqueza, señor Carnegie, que deseaba ingresar a la escuela de leyes y que se me había ocurrido la idea de pagar mis estudios entrevistando a hombres y mujeres de éxito para saber cómo lograron triunfar. Quería escribir artículos sobre mis hallazgos en revistas. Al final de nuestra primera visita, el señor Carnegie me preguntó si tenía o no el valor suficiente para llevar a cabo una sugerencia que deseaba ofrecer. Le respondí que el valor era todo lo que yo tenía, que estaba preparado para poner todo mi esfuerzo en llevar a cabo cualquier sugerencia que quisiera ofrecer. Entonces dijo, No, tu idea de escribir artículos sobre hombres y mujeres exitosos es algo admirable. Te noté eso al respecto, y no tengo la intención de tratar de disuadirte de llevar a cabo tu propósito. Pero debo decirte que si deseas ser útil por mucho tiempo, no solo para aquellos que aún viven, sino para que también para la prosperidad, podrás hacerlo si te tomas el tiempo de organizar tanto las causas del fracaso como las causas del éxito. Hay millones de personas en el mundo que no tienen la más mínima idea de las causas del éxito y del fracaso. Las escuelas y universidades nos enseñan prácticamente todo, excepto los principios del éxito personal, y exige a los hombres, a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que pasen de 4 a 8 años adquiriendo conocimientos abstractos. Sin embargo, no les enseñan qué hacer con ese conocimiento después de adquirirlo. El mundo requiere de una ideología práctica y comprensible acerca del éxito, establecida a partir del conocimiento práctico adquirido por la experiencia de los hombres y mujeres de gran universidad de la vida. En todo campo de la filosofía, y no encuentro nada que se me asemeje remotamente al tipo de ideología que tengo en mente. Tenemos pocos filósofos capaces de enseñar a los hombres y mujeres el arte de vivir. Me parece que es una gran oportunidad para desafirmar a un joven ambicioso como tú. Sin embargo, la ambición por sí misma no es suficiente para esta tarea que te he sugerido. Quien la emprenda debe tener el valor y tenacidad. El trabajo exigirá de por lo menos 20 años de continuo esfuerzo durante los cuales quien se comprometa a llevarlo a cabo tendrá que ganarse la vida por otros medios. Pues, este tipo de investigación nunca resulta lucrativa al principio y por lo general, quienes han contribuido al desarrollo a través de este tipo de tareas han tenido que esperar casi 100 años después de su propia muerte para recibir el reconocimiento de su labor. Nota de Gracias. cero. Gracias, Paul. Vamos con Moni. Nota de Sharon. 20 años de labor sin paga y probablemente sin reconocimiento. ¿Cómo responderías a este ofrecimiento? Tal como lo menciona a continuación. Hill aceptó el desafío de Carnegie y se dispuso a entrevistar a los gigantes de ese tiempo, incluyendo a Theodore Roosevelt, Thomas Alva Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, Alexander Graham Bell y King Gillette, entre otros. Su esfuerzo culminó finalmente en la publicación de varios libros, entre ellos el volumen 8 de Laws of Success, Las leyes del éxito, y Think and Grow Rich, Piense y hágase rico, después de más de 25 años de investigación. Su trabajo es considerado fundamental para el desarrollo personal, ya que investigó todos los principios que siguen sirviendo de base para las enseñanzas de los actuales maestros espirituales. Quizás el lector piense que este manuscrito se escribió un año después de haberse publicado. Tal vez pueda apreciar el otro yo de Hill,
Tal vez identifique como el maestro venció la frustración y logró utilizar los elementos más importantes en su investigación. Pero burlar al diablo revelará por sí mismo el despertar espiritual de Gil y cómo cada uno de nosotros podemos aprender. No veo nada más, por favor. Ese proceso a partir de este encuentro con el diablo. Si emprendes esta labor, deberás investigar no solo a los pocos que han triunfado, sino a los muchos que han fracasado. Deberás analizar cuidadosamente a muchos miles de personas que han sido clasificadas como fracasos, y con fracasos me refiero a los hombres y mujeres que llegan desilusionados a último capítulo de su vida por no haber alcanzado el objetivo de sus corazones que sus corazones se habían impuesto. Por inconsciente que parezca, aprenderás más sobre cómo triunfar a partir de los fracasos de lo que aprenderás de los llamados triunfos, pues estos te enseñarán lo que no debes hacer. Asimismo, hacia el final de tu labor, si es que la llevas a cabo satisfactoriamente, harás un descubrimiento que te sorprenderá. Descubrirás que la causa del éxito no es algo ajeno al hombre, que es una fuerza natural tan intangible que la mayoría de los hombres nunca la reconoce. Una fuerza que bien podría llamarse el otro yo. Cabe señalar el hecho de que este otro yo rara vez ejerce su influencia o se hace presente, excepto en ocasiones de inusual urgencia, cuando los hombres se ven obligados por la adversidad o algún abatamiento temporal a cambiar sus hábitos y a ingresarlas para superar la dificultad. Muchas gracias, mi Moni. Vamos con Merceditas. La experiencia ya aún no puede estar éxito cuando esto que se llama fracaso lo domina, ya que es en estas ocasiones cuando se ve obligado a pensar. Si piensa y es persistente, descubre entonces que generalmente el llamado fracaso no es más que una señal para rearmarse a sí mismo con un nuevo plan o propósito. La mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que los hombres mismos instalan en su mente. Si tuviesen el valor de avanzar un paso más, descubrirían su error. Nota de Sharon. La mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que los hombres instalan en su mente. Confiar en uno mismo debe ser el principal obstáculo para el éxito. Merceditas. Con la mande. Hermosa, se te escucha entrecortado, mi bella. De pronto, si le apagas la cámara, puede que la señal llegue un poco mejor. Ya. Desde Nota de Sharon puedes volver a leer, hermoso. Nota de Sharon. Ay, otra vez. Perdón. Tranquila, Ya. tranquila. Nota de Sharon. La mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que los hombres instalan en su mente. La negatividad y la desconfianza en uno mismo pueden ser el principal obstáculo para esto. Con la actual depresión económica, muchas de las personas que han hecho lo correcto durante su vida se encuentran ahora por primera vez enfrentando una severa adversidad. El mayor obstáculo para su recuperación es su propio miedo y la autodesconfianza que se ha implantado por su reciente experiencia.
¿Acaso has permitido que la actual situación te supere? La autodesconfianza y el autosabotaje han evitado que alcances tus sueños. ¿Eres tu peor enemigo? ¿Abandonarás tu búsqueda o cuando estás, a ver, abandonarás tu búsqueda a cuando estás a solo a 1 metro de encontrar el tesoro? Volver a vivir. El diálogo del señor Carnegie remodeló toda mi vida y plantó en mi mente un ardiente propósito que me ha impulsado incesantemente, y esto a pesar del hecho de que yo no tenía más que una vaga idea de lo que él quería decir con el otro yo. Durante mi tarea de investigación sobre las causas del fracaso y del éxito, tuve el privilegio de analizar a más de 25,000 hombres y mujeres que habían sido clasificados como fracasados, y a más de 500 como triunfadores. Hace unos años vislumbré por primera vez a ese otro yo que el señor Carnegie había mencionado. El descubrimiento surgió, tal y como él lo dijo, como resultado de 2 momentos cruciales en mi vida, los cuales conformaron la crisis que me obligaron a ingeniármelas para salir de las dificultades como nunca antes lo habían hecho. Ojalá fuera posible descubrir este hallazgo sin tener que usar el pronombre personal. Sin embargo, es posible porque este surgió a través de experiencias personales de las que no se pueden aislar. Para presentarte el panorama completo, tendré que regresar a 2 momentos y paso hasta ese hallazgo. Gracias, mi Merceditas. Sí sería bueno que le revises tu internet, mi bella, porque sí se entrecorta un poquito cuando nos estás compartiendo, ¿ya? Gracias, hermoso. Creo que Edu ya no está. Bueno, continúo yo. La investigación necesaria para la acumulación de los datos a partir de la cual se organizaron los 17 principios del éxito y las 30 principales causas del fracaso requirió de años de trabajo. Había llegado a la falsa conclusión de que había terminado mi tarea de organizar una completa ideología sobre el éxito personal. Lejos de haber concluido, mi trabajo solo había comenzado. Había erigido el esqueleto de la ideología al organizar los 17 principios del éxito y las 30 principales causas del fracaso. Pero ese esqueleto debía que ser cubierto con la carne de la aplicación y la experiencia. Aún más, se le debía otorgar un alma a través de la cual poder inspirar a hombres y mujeres a enfrentar los obstáculos sin evitarlos. El alma, que todavía debía añadirse, como lo descubrí más tarde, se hizo posible solo después de que mi otro yo hizo su aparición a través de 2 momentos cruciales en mi vida. Habiéndome decidido a dirigir mi atención y sin importar los talentos que pudiera tener en los ingresos monetarios a través de los canales comerciales y profesionales, me decidí a entrar en la profesión de la publicidad, convirtiéndome en el gerente de publicidad de la extensión universitaria La Salle de Chicago. Todo marchó de maravilla durante un año, después del cual se apoderó de mí un profundo disgusto por mi trabajo y renuncié. Ingresé entonces al negocio de las franquicias con el expresidente de la extensión universitaria La Salle, convirtiéndome en el presidente de Betsy Ross Candy Company. Por desgracia, o lo que a mí me parecía una desgracia, entonces los desacuerdos con los socios comerciales me separaron de ese proyecto.
El embrujo de la publicidad seguía en mi sangre e intenté de nuevo darle expresión instituyendo una escuela de publicidad y ventas como parte del Bryan y Stratton Business College. La empresa marchaba viento en popa y estábamos haciendo dinero rápidamente cuando Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial. En respuesta a una necesidad interna que las palabras no podrían describir, me alejé de la escuela y enrolé al servicio del gobierno de Estados Unidos bajo la dirección personal del presidente Woodrow Wilson, dejando que un negocio perfectamente sólido se desintegrara. Vamos con Tañita. El día del armisticio en 1918 comencé la publicación de la revista The Golden Rule. A pesar del hecho de que no contaba con un centavo de capital, la revista creció rápidamente y pronto obtuvo una circulación mundial de casi medio millón, finalizando su primer año de negocios con una ganancia de $3,156. Nota de Sharon. Para una correcta representación, $3,156 en 1918 representarían $45,000 en el mundo actual, basándose en el promedio anual del índice de precios al consumidor, elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, y de 202,000 utilizando las tablas nominales del PIB per cápita. No es una mala ganancia para un primer año de negocios, cuando la gran mayoría de las empresas pierde dinero en su primer año. Unos años después me enteré por un experimentado editor que ningún hombre con experiencia en la publicación y distribución de revistas nacionales se propondría iniciar semejante revista con menos de $500,000 de capital. The Golden Rule Magazine y yo estábamos destinados a separarnos. Mientras más triunfábamos, más descontento me sentía hasta que finalmente, debido a un cúmulo de molestias menores provocadas por los socios del negocio, les hice un regalo de la revista y me retiré. Nota de Sharon. Este era solo el inicio del amor que Hill sentía por las revistas. A The Golden Rule Magazine le siguió su publicación de The Napoleon Hill Magazine. Más tarde se convirtió en el editor de Success Magazine, una revista que se sigue publicando actualmente. Después establecí una escuela de capacitación para agentes de ventas. Mi primer cometido fue capacitar a un ejército de 3,000 personas para una compañía de franquicias, para lo cual obtuve $10,000 por cada vendedor que cursó mis clases. En 6 meses, mi trabajo me había... me perdí. En 6 meses, mi trabajo que me había compensado un poco más de $30,000. El éxito en lo que respecta al dinero estaba coronado. Mis esfuerzos con abundancia de nuevo volví a sentirme intranquilo. No me sentía contento y cada día se hacía más evidente que el dinero nunca me haría feliz. Gracias, Tañita. Espérenme un cachito que estoy aquí con unos inconvenientes con mi PDF. No puede ser, se perdió. A ver, espérenme un segundito. Ya. Vieron que sí estaba interesante el libro. Listo, creo que ahí ya lo deberían estar viendo. Y vamos con Ana Victoria. Sin la menor excusa razonable para mis acciones, me retiré y renuncié a un negocio del cual hubiera podido ganar fácilmente
un próspero salario. Mis amigos y asociados pensaban que había enloquecido y no se retractaban de decirlo. Francamente, me sentí tentado a coincidir con ellos, pero parecía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Buscaba la felicidad y no la había encontrado. Al menos esa es la única explicación que podía ofrecer ante mis extrañas acciones. ¿Qué hombre se conoce a sí mismo realmente? Nota de Sharon. De nuevo volví a sentirme intranquilo. No me sentía contento y cada día se hacía más evidente que el dinero nunca me haría feliz. Pude haber escrito esto de mí misma hace algunos años, pero al tomar la decisión de abandonar cierta situación que si bien resultaba financieramente reconfortante, no se ajustaba a mi misión personal, se abrieron nuevas puertas de oportunidad para mí. Resultó ser la mejor decisión de mi vida profesional. ¿Te acuerdas de algún momento en tu vida en el que tomaste una difícil decisión, pero que sabías que había sí o a correcta, aunque otros te lo cuestionaran? Esto sucedió a finales del otoño de 1923. Me encontraba varado en Columbus, Ohio, sin fondos y peor aún, sin un plan para salir de mi problema. Era la primera vez en mi vida que me veía imposibilitado por falta de fondos. Muchas veces en el pasado me había visto corto de dinero, pero nunca antes se me había hecho imposible obtener lo necesario para mis necesidades personales. Esa experiencia me impactó. Parecía estar completamente a la deriva con respecto a lo que podía o debía hacer. Pensé en una docena de planes para solucionar mi problema, pero los deseché como poco prácticos e imposibles de realizar. Me sentía como alguien que se ha perdido en una jungla sin una brújula. Cada intento que hacía por salir me llevaba de vuelta al punto de partida. Durante casi 2 meses sufrí la peor y más dolorosa de las indecisiones humanas. Conocía los 17 principios del éxito personal, pero no sabía cómo aplicarlos. Sin saberlo, me estaba enfrentando a una de esas crisis de la vida a través de las cuales, según me había dicho el señor Carnegie, los hombres a veces descubren a sus otros yo. Mi angustia era tan grande que nunca se me ocurrió sentarme a analizar su causa y buscar el remedio. Wow, gracias, mi bella. Vamos con Paul. Ay, Nota de Sharon. La peor y más dolorosa de las indecisiones humanas. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por la indecisión? Ese fue el momento más crucial de la vida de Napoleón Hill. Su vida, de pasar de trabajo en trabajo, suena como la de muchas personas hoy en día. Personas que desean y buscan satisfacción en sus trabajos y en sus vidas. El predicamento en el que se encontraba Hill había sido al menos una parte infligido y admitido por él mismo. Pasaba de un trabajo a otro y buscaba su propia vida profesional, idónea y de satisfacción. Sin embargo, encontró a sí mismo en casi en las mismas circunstancias que cualquiera de hoy en día y así impactado de forma negativa por la actual situación económica. Hill sacó provecho de su fracaso temporal al utilizarlo como una escuela para obligarse a pensar y analizar, a descubrir su otro yo. Si las circunstancias económicas te han asestado un golpe, tú también puedes utilizarlo como una palanca y una motivación para descubrir tu otro yo. El fracaso se convierte en triunfo. Una tarde tomé la decisión que me sacó de la dificultad. Tenía la sensación de querer salir a los espacios abiertos del país, en donde pudiera respirar aire fresco y pensar. Comencé a caminar, y cuando ya había avanzado 7 u 8 kilómetros, de pronto me sentí paralizado. Durante varios minutos me quedé ahí parado, como si estuviera adherido al camino. Todo a mi alrededor se oscureció y podía escuchar el fuerte sonido de una energía que vibraba en un rango muy alto. Mis nervios disminuyeron, mis músculos se relajaron, me invadió una enorme quietud. La atmósfera comenzó a despejarse y conforme sucedía,
Recibí una orden proveniente de mi interior y que surgió en forma de pensamiento. Es la forma más precisa en la que te puedo describir. La orden era tan clara y distinguible que no podía malinterpretar. En esencia decía: ha llegado el momento en que te completes la ideología del éxito que iniciaste a sugerencia de Carnegie. Regresa a casa de inmediato y comienza a transferir de tu mente a manuscritos la información que has reunido. Mi otro yo ya había despertado. Durante algunos minutos me sentí asustado. La experiencia no se parecía a ninguna otra que hubiera vivido antes. Di la vuelta y caminé rápidamente hasta llegar a la casa. Al aproximarme a casa observé a mis 3 hijos, mirando por la ventana, a los hijos de nuestro vecino, quienes estaban vistiendo el árbol de Navidad de la casa contigo. Gracias Entonces por, recordé, gracias por. Vamos con Moni. Entonces recordé que era la época navideña. Es más, recordé con una profunda sensación de angustia que nunca antes había experimentado, que no habría un árbol de Navidad en nuestra casa. La mirada de desilusión en los rostros de mis hijos hizo que me percatara dolorosamente de ese hecho. Entré a la casa, me senté ante la máquina de escribir y comencé de inmediato a convertir en escritos mis hallazgos sobre las causas del éxito y del fracaso. Al colocar la primera hoja en la máquina de escribir, me vi interrumpido por la misma sensación que me había inundado al encontrarme al aire libre unas horas antes, y entonces vino a mi mente este pensamiento. Tu misión en la vida es completar la primera ideología mundial sobre el éxito personal. Has, hasta, has estado tratando en vano de escapar a tu tarea y cada esfuerzo que has hecho te ha llevado al fracaso. Estás buscando la felicidad. Aprende esta lección de una vez por todas, que solo encontrarás la felicidad si ayudas a otros a encontrar. Has sido un estudiante testarudo. Debías ser curado de tu insensatez a través de la frustración. En unos cuantos años, a partir de este momento, todo el mundo vivirá una experiencia que colocará a millones de personas en la necesidad de seguir la ideología que tú has sido instruido a completar. Habrá llegado entonces tu gran oportunidad de encontrar la felicidad al ofrecer un servicio útil. Ve a trabajar y no te detengas hasta haber completado y publicado los manuscritos que has iniciado. Estaba consciente de haber llegado por fin al final del arco iris de la vida y me sentía feliz. La duda hace su aparición. El conjuro, si es que así se le puede llamar a la experiencia, desapareció. Comencé a escribir. Poco después, mi razón me sugirió que me estaba aventurando en una misión de tontos. La idea de un hombre abatido y casi apagado, presumiendo escribir una ideología de éxito personal, parecía tan ridícula que me reí escandalosamente y quizás hasta con desprecio. Me torcí en mi silla, pasé los dedos por mi cabello e intenté buscar un pretexto para justificarme a mí mismo por sacar la hoja de papel de mi máquina de escribir antes de ponerme realmente a escribir. Sin embargo, la necesidad de continuar era más fuerte que el deseo de renunciar. Me reconcilié con mi tarea y seguí adelante. Gracias, mi Moni. Vamos con Merceditas. Nota de Sharon. La necesidad de continuar era más fuerte que el deseo de renunciar. ¿Recuerdas ese momento en el que deseabas renunciar, pero algo te obligaba a seguir adelante? Pues puede haber sido tu otro yo. Viendo ahora una retrospectiva a la luz de todo lo que ha pasado, puedo ver que todas esas pequeñas experiencias de adversidad por las que he pasado se encuentran entre mis experiencias más afortunadas y provechosas.
fueron bendiciones ocultas porque me obligaron a seguir trabajando, lo cual finalmente me brindó la oportunidad de convertirme en alguien más útil para el mundo de lo que hubiera sido si hubiese triunfado en cualquier otro plan o propósito. Durante casi 3 meses trabajé en esos manuscritos, completándolos durante los primeros meses del año 1924. Tan pronto como estuvieron terminados, de nuevo me sentí tentado por el deseo de volver al gran juego americano de los negocios. Sucumbiendo al encanto, adquirí el Metropolitan Business College en Cleveland, Ohio, y comencé a hacer planes para aumentar su capacidad. Para finales de 1924, habíamos crecido y nos habíamos expandido, añadiendo nuevos cursos, hasta que ya estábamos creando un negocio con casi el doble del mejor récord anterior que la escuela hubiera alguna vez conocido. De nuevo, el virus del descontento comenzó a hacerse sentir en mi sangre. De nuevo supuse que no encontraría la felicidad en ese tipo de misión. Entregué el negocio a mis socios y me concentré en la plataforma del discurso, ofreciendo conferencias sobre la ideología del éxito a la organización a la cual le había dedicado muchos de mis años anteriores. Una noche tenía programada una conferencia en Cantón, Ohio. La suerte, o lo que a veces parezca confiar el destino de los hombres sin importar cuánto luchen contra él, de nuevo hizo su aparición en el escenario y me colocó frente a frente con una experiencia dolorosa. Entre mi audiencia de Cantón se encontraba Don Meliet, editor de Daily News de Cantón. El señor Meliet se interesó tanto en la ideología Gracias, mi Betty. En la ideología del éxito personal sobre la que hablé esa noche, que me invitó a reunirme con él al día siguiente. Esa visita resultó en un acuerdo de sociedad que tendría lugar el primer día del siguiente mes de enero. Cuando el señor Mellett planeaba renunciar como editor al Daily News para hacerse cargo del negocio y de la promoción de la ideología sobre lo que yo estaba trabajando. Sin embargo, en julio de 1926, el señor Mellett fue asesinado por Pat McDermott, un personaje del inframundo, y por un policía del Cantón Ohio, quienes fueron sentenciados a cadena perpetua. Fue asesinado por exponer en su periódico una conexión entre los contrabandistas y varios miembros de la fuerza policíaca de Cantón. Fue uno de los crímenes impactantes que produjo la era de la prohibición. Nota de Sharp. El asesinato en julio de 1926 de la periodista combatiente Donald Rain Mellett, editor del Daily News de Cantón Ohio, fue uno de los crímenes más difundidos durante los años 20. En 1925, Mellett había descubierto una amplia corrupción al interior de la fuerza policíaca de Cantón, emprendiendo así una campaña editorial en contra del vicio y la corrupción dirigida, entre otros, al jefe de la policía de Cantón. Si bien no se ve reflejado en el relato de Hill, se sabe que Hill pidió al alcalde de Ohio iniciar una investigación sobre la corrupción. Personajes locales del inframundo y al menos una policía del cantón contrataron a Patrick McDermott, un ex convicto de Pensilvania, para silenciar a Mellett, quien fue acribillado a balazos a las afueras de su domicilio. Se dice que los gatilleros también estaban esperando a Hill. Sin embargo, una fortuita avería en su automóvil lo alejó del camino del agravio.
El New York Times informó en el artículo del 17 de julio de 1926 titulado "Más amenazas de muerte tras el asesinato del editor de Cantón", que los ciudadanos de Cantón señalaron: "Estamos aterrorizados por las amenazas de más asesinatos por parte de los jefes de apostadores, contrabandistas y otros criminales". Tal y como lo relató Hill, al enterarse del asesinato de Mellett y tras haber recibido una advertencia anónima para salir del país, se dirigió a Virginia Occidental, en gran parte gracias al trabajo de un detective privado contratado por el fiscal del condado de McDermott. Dos gatilleros de la localidad y un ex detective de la policía fueron finalmente acusados del asesinato de Mellett. Vamos con Tanita. La casualidad salvó mi vida. A la mañana siguiente del asesinato del señor Mellett, recibí una llamada telefónica anónima para avisarme que tenía yo 1 hora para salir de Cantón. Podía irme de manera voluntaria en el lapso de esa hora. Escuchando a los traders cripto, escuchando a los traders cripto sin entender Pero nada. que, Maritza, Yo siguiendo ¿estás a OKX. con audio abierto? pero que si me esperaba más tiempo seguramente me iría en una caja de pino. Mi sociedad mercantil con el señor Mellett aparentemente había sido malinterpretada. Sus asesinos evidentemente creían que yo estaba directamente conectado con la denuncia que él estaba haciendo en sus diarios. No esperé a que terminara el plazo de 1 hora, sino que de inmediato subí a mi automóvil y conduje hasta la casa de unos familiares en las montañas de Virginia Occidental, en donde permanecí hasta que los asesinos fueron encarcelados, aproximadamente unos 6 meses después. Esa experiencia se ajustaba muy bien a la categoría descrita por el señor Carnegie, de emergencia que obliga a los hombres a pensar. Por primera vez en mi vida conocí la agonía del temor constante. Mi experiencia de unos años antes en Columbus había llenado mi mente de dudas y de una indecisión temporal, pero esta la había llenado de un miedo que parecía incapaz de eliminar. Durante el tiempo que estuve oculto, raras veces salía de casa por la noche, y cuando lo hacía, mantenía mi mano sobre una pistola automática que cargaba en el bolsillo de mi saco, con el seguro abierto para una acción inmediata. Si algún automóvil extraño se detenía frente a la casa donde me ocultaba, me dirigía al sótano y examinaba cuidadosamente a sus ocupantes a través de las ventanas. Después de algunos meses de este tipo de experiencia, mis nervios comenzaron a desmoronarse. Había perdido por completo el valor, la ambición de que me había animado durante los largos años de trabajo en la búsqueda de las causas del fracaso y del éxito también me había abandonado. Lentamente, paso a paso, sentí que entraba en un estado de apatía, del que temía no ser capaz de salir. Esa sensación debe haberse parecido mucho a la que experimenta aquel que de pronto cae en arenas movedizas y se da cuenta que cada esfuerzo que hace por salir lo hunde cada vez más profundo. El miedo es un pantano que uno mismo crea. Wow. Vamos con Ana Victoria. Si la semilla de la locura estuviera en mi organismo, seguramente hubiera germinado durante esos 6 meses de muerte en vida. Una absurda indecisión, sueños inciertos, duda y temor era lo que ocupaba mi mente, noche y día. La emergencia a la que me enfrenté resultó desastrosa de 2 maneras. Primero, la naturaleza misma de esta me mantuvo en un constante estado de indecisión y miedo. En segundo lugar, el ocultamiento obligado me mantuvo en la ociosidad, con su concomitante pesadez del tiempo, lo cual obviamente me preocupaba. Mi capacidad de razonamiento casi se había paralizado y me di cuenta de que yo mismo debía esforzarme por salir de este estado mental. Pero ¿cómo? El ingenio que me había ayudado a enrentar
todas las anteriores emergencias, parecía haber desaparecido por completo, dejándome indefenso. De entre todas mis dificultades que parecían ser lo suficientemente agobiantes hasta este punto, surgió una más que parecía ser más dolorosa que todas las demás juntas. Fue el darme cuenta que había pasado mis mejores años persiguiendo un arco iris, buscando aquí y allá las causas del éxito y viéndome a mí ahora más desvalido que cualesquiera de las 25,000 personas a las que yo había juzgado como fracasos. Este pensamiento era casi enloquecedor. Además, era extremadamente humillante, porque había estado ofreciendo conferencias por todo el país, en escuelas y universidades, y ante organizaciones mercantiles, presumiendo de decirles a otros cómo aplicar los 17 principios del éxito, mientras que aquí estaba, incapaz de aplicarlos yo mismo. Estaba seguro de que jamás podría volver a enfrentarme al mundo con una sensación de confianza. Cada vez que me veía en un espejo, notaba una expresión de autodesprecio en mi cara, y no pocas veces le dije al hombre en el espejo cosas que no se pueden imprimir. Había comenzado a colocarme yo mismo en la categoría de charlatán, que ofrece a otros el remedio contra el fracaso que ellos mismos no han logrado aplicar. Los criminales que habían asesinado al señor Mellet habían sido juzgados y enviados a la cárcel de por vida. Por lo tanto, era perfectamente seguro, en lo que a ellos respecta, que yo saliera de mi escondite y reanudara mi trabajo. Sin embargo, no podía salir porque ahora me enfrentaba a circunstancias más atemorizantes que los criminales que me habían obligado a ocultarme. Gracias, mi bella. Vamos con Paul. Esa experiencia había destruido toda iniciativa que había tenido. Me sentía en las garras de alguna influencia depresiva que parecía una pesadilla. Estaba vivo, podía moverme, pero no podía pensar en un solo movimiento mediante el cual pudiera seguir con la mente. A sugerencia del señor Carnegie, que me había impuesto, me estaba volviendo apático, y solo hacía lo mismo, sino peor aún, me estaba volviendo un gruñón inevitable con aquellos que me habían ofrecido un techo durante mi emergencia. Pero enfrenté la mayor emergencia de mi vida, a menos que haya pasado por una experiencia similar. No podrás saber cómo me sentí. Ese tipo de experiencias no se pueden describir. Para entenderlas deben sentirse. No pensar. Mi capacidad de razonamiento se había paralizado. Él se sentía paralizado, primero por el temor de un daño físico y posteriormente por la vergüenza de verse paralizado por ese temor. ¿Alguna vez te ha paralizado el temor, la vergüenza por el temor o la vergüenza por el temor? Eviten que actúen de manera positiva al enfrentarse a tu propia emergencia. El temor puede motivarte a paralizar. Al reconocer esto, al reaccionar de manera distinta a tus temores, podrían cambiar tu vida de manera permanente para bien. Hay muchas personas hoy en día que están teniendo los mismos sentimientos de enfado, seguidas por irritabilidad y la debilitante sensación de fatiga. Se sienten desanimadas con una falta de confianza en sí mismas debido a una depresión económica. Se sienten enfadadas porque permiten el enfado que los paraliza. ¿Acaso que es una familiar, tanto para ti como para algún ser querido? Ahora compara cómo Napoleón Hill superó su miedo y la apatía. Logró encontrar la esperanza, la inspiración y la motivación para recuperar y generar el éxito en su vida. El momento más dramático de mi vida. El vuelco surgió de repente en el otoño de 1927, más de un año después del incidente de Cantón. Salir de casa una noche y caminé hacia la escuela pública en la cima de la colina sobre la ciudad. Había tomado la decisión de enfrentar la situación antes de que terminara esa noche. Comencé a caminar alrededor del edificio, intentando obligarme confusamente a pensar con claridad. Debo haber dado cientos de vueltas alrededor del edificio antes de cualquier pensamiento sistemático, antes de que cualquier pensamiento sistemático comenzara a surgir en mi mente. Gracias, Paul. Muchas gracias. Vamos con Moni.
Mientras caminaba me repetía a mí mismo una y otra vez, existe una salida, y la encontré antes de volver a casa. Debo haber repetido esta frase miles de veces. Además, quise decir exactamente lo que estaba diciendo. Estaba completamente disgustado conmigo mismo, pero mantenía una esperanza de salvación. Entonces, como un rayo en el cielo, una idea surgió en la mente con tal fuerza que el impulso hizo que mi sangre subiera y bajara por mis venas. Este es tu momento de prueba. Has sido reducido a la pobreza y has sido humillado a fin de obligarte a descubrir tu otro yo. Nota de Sharon. Si los tiempos económicos actuales te han asestado un golpe, conduciéndote a la pobreza, avergonzándote y dañando tu confianza, considéralo una prueba, tal y como Napoleón Hill lo hizo a finales de los años 26 y principios de los 30. Oblígate a descubrir tu otro yo, trabajando en las debilidades de tu vida y perseverando. Por lo general podrás obtener la lucidez necesaria para triunfar realmente. Por primera vez en años recordé que el señor Carnegie había dicho sobre este otro yo. Ahora recuerdo que dijo que lo descubriría al final de mi tarea de investigación sobre las causas del fracaso y del éxito, y que en el descubrimiento, por lo general, surge como resultado de una emergencia, cuando los hombres son obligados a caminar, a cambiar sus hábitos y a ingeniárselas para salir de la dificultad. Seguí caminando alrededor de la escuela, pero ahora caminaba en el aire. Inconscientemente, parecía saber que estaba a punto de ser liberado de la prisión autoimpuesta dentro de la cual yo mismo me había colocado. Me di cuenta de que esta grave emergencia me había brindado una oportunidad, no solo para descubrir mi otro yo, sino para probar la validez de la ideología del éxito, la cual había estado enseñando a otros como algo factible. Pronto yo sabría si funcionaría o no. Decidí que si no funcionaba, quemaría los manuscritos que había escrito y que nunca más sería el culpable de decirles a otros que ellos eran los amos de su destino, los capitanes de sus almas. Gracias, mi Moni. Vamos con Merceditas. La luna llena comenzaba a aparecer sobre la cima de la montaña. Nunca antes había visto tan brillante. Mientras la observaba, otro pensamiento surgió en mi mente y fue este. Le has estado diciendo a otros cómo dominar el miedo y cómo superar las dificultades que surgen de las emergencias de la vida. A partir de hoy podrás hablar con autoridad porque estás a punto de resurgir de tus propias dificultades con valor y propósito, decidido y sin temor. Con ese pensamiento surgió un cambio en la química de mi ser que me llevó a un estado de euforia que jamás había conocido. Mi mente comenzó a deshacerse del estado de apatía en el que había caído. Mi capacidad de razonamiento comenzó a funcionar nuevamente. Por un breve instante me sentí feliz por haber tenido el privilegio de pasar por esos largos meses de tormento, ya que la experiencia me brindó la oportunidad de probar la validez de los principios del éxito que tan laboriosamente habían desviado de mi investigación. Cuando este pensamiento vino a mí, me detuve junto a mis pies, hice una reverencia, no supe a qué ni a quién, y me concentré durante varios minutos. Al principio, esto parecía algo tonto, pero mientras estaba ahí parado, otro pensamiento surgió en la forma de una orden, tan breve y tan concisa como cualquier orden dada por un comandante militar a un subordinado. La orden decía: mañana aborda tu automóvil y conduce hasta Filadelfia.
donde recibirás ayuda para publicar tu ideología del éxito. No hubo mayor explicación y ningún cambio en la orden. Tan pronto como lo recibí, volví a casa, me fui a la cama y dormí con una tranquilidad que no había conocido por más de un año. Al despertar a la mañana siguiente, salí de la cama y de inmediato comencé a empacar mi ropa y a prepararme para viajar a Filadelfia. Mi razón me decía que me estaba embarcando en una misión de tontos. ¿A quién conocía en Filadelfia que pudiera solicitarle apoyo financiero para publicar 8 volúmenes de libros con un costo de $25,000? Me preguntaba. De inmediato, la respuesta a esa pregunta destelló en mi mente tan explícitamente como si hubiera sido pronunciada con palabras audibles. Gracias, mi bella. Ahora estás siguiendo órdenes, no haciendo preguntas. Tu otro yo está al mando durante este viaje. Había otra situación que hacía parecer absurdos mis preparativos para ir a Filadelfia. No tenía dinero. Este pensamiento apenas había surgido en mi mente cuando mi otro yo explotó dando otra orden rotunda diciendo, pídele a tu cuñado $50 y él te los prestará. La orden parecía definitiva y rotunda. Sin más vacilaciones, seguí las instrucciones. Cuando le pedí a mi cuñado el dinero, él dijo, claro que te puedo dar los $50, pero si te vas a ir por mucho tiempo, mejor te doy 100. Le agradecí y le dije que con 50 sería suficiente, aunque sabía que no, pero esa era la cantidad que mi otro yo me había ordenado solicitar y esa es la cantidad que adquirí. Me sentí aliviado cuando me di cuenta que mi cuñado no preguntaría por qué iba a Filadelfia. Si él hubiera sabido todo lo que había sucedido en mi mente durante la noche anterior, quizás hubiera pensado que necesitaba recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico en vez de ir a Filadelfia a cazar patos salvajes. Mi otro yo toma el mando. Me fui con mi cabeza diciéndome que era un tonto y a mi otro yo ordenándome que pasara por alto el desafío y llevara a cabo mis instrucciones. Conduje toda la noche y llegué a Filadelfia temprano a la mañana siguiente. Mi primer pensamiento fue buscar una casa de huéspedes modesta donde pudiera rentar una habitación por más o menos $1 al día. De nuevo mi otro yo se hizo cargo y me ordenó registrarme en el hotel exclusivo de la ciudad. Con un poco más de $40 de lo que restaba de mi capital en el bolsillo, parecía un suicidio financiero cuando me dirigí a la recepción a solicitar una habitación. O más bien, debería decir que comenzaba a solicitar una habitación cuando mi recién descubierto otro yo me ordenó solicitar una serie de habitaciones cuyo costo consumiría casi todo mi capital en 2 días. Yo obedecí. El bellboy recogió mis maletas, me entregó el boleto de mi automóvil y me condujo hasta el elevador como si fuera el príncipe de Gales. Era la primera vez en más de un año que cualquier ser humano me mostraba tal diferencia. Mis propios familiares con quienes había estado viviendo, lejos de haberme mostrado respeto, sentían, o así lo creía, que era una carga en sus manos. Y estoy seguro de que lo era, porque ningún hombre en el estado mental en el que yo había estado durante el pasado año no podía ser más que una carga todos aquellos quienes entrara en contacto. Vamos con Tañita. Se estaba haciendo aparentemente que mi otro yo estaba decidido a separarme del complejo de inferioridad que había desarrollado. Le entregué al bellboy $1. Comenzaba a calcular a lo que ascendería mi cuenta del hotel a final de la semana. Cuando mi otro yo me ordenó descartar todo pensamiento de limitación y conducirme por el momento como lo haría si tuviera todo el dinero que quisiera en mis bolsillos. La experiencia que estaba viviendo era nueva y extraña para mí. Nunca había pretendido ser algo distinto a lo que yo mismo creía.
Durante casi media hora, este otro yo se dispuso a dar órdenes que yo seguí al pie de la letra durante mi estancia en Filadelfia. Las instrucciones se daban a través de una serie de pensamientos que surgían en mi mente con tal fuerza que podían distinguirse de mis propios pensamientos. Nota de Sharon. Hill adquirió la personalidad del hombre acaudalado que él deseaba ser. Coincidimos firmemente en que para ser opulento debes pensar con opulencia. También es importante estar en el ambiente adecuado. Don Crane, gerente general de Napoleon Hill Foundation, me dijo alguna vez: primero compré mis buenos trajes de Sobeys, una tienda de ropa a la medida donde los ejecutivos de Edmund Kodak hacían sus compras. El propietario de la tienda tenía un letrero detrás de la caja registradora que decía: si deseas ser exitoso, primero debes vestir como tal. Sin embargo, recomendamos moderación al tratar de imitar al señor Hill gastando dinero que él no tenía. Mis instrucciones comenzaban de esta forma: ahora estás completamente a cargo de tu otro yo. Ahora tienes derecho a saber que dos entes ocupan tu cuerpo, como de hecho dos entes parecidos ocupan el cuerpo de cada ser humano sobre la Tierra. Uno de estos entes está motivado por y responde al impulso del miedo. El otro está motivado por y responde al impulso de la fe. Por más de un año ha sido conducido como un esclavo por el ente del miedo. Gracias, Tenita. Vamos con Ana Victoria. La otra noche, el ente de la fe tomó el control de tu cuerpo físico y ahora estás motivado por ese ente. Por conveniencia, puedes llamar a este ente de la fe tu otro yo. Este no conoce límites, no tiene miedos y no reconoce la palabra imposible. Fuiste conducido a elegir este ambiente de lujo en un buen hotel como una forma de evitar regresarle el poder al ente del temor. El otro yo, motivado por el miedo, no está muerto, simplemente ha sido derrocado. Y este te seguirá donde quiera, donde quiera que vayas, esperando una oportunidad para entrar y controlarte de nuevo, pues puede ganar el control sobre ti solo a través de tus pensamientos. Recuerda esto y mantén las puertas hacia tu mente firmemente cerradas a todo pensamiento que busque limitarte de cualquier manera y estarás a salvo. No te permitas preocuparte por el dinero que necesitarás para tus gastos inmediatos. Este vendrá a ti cuando debas tenerlo. Ahora vayamos a los negocios. Antes que todo, debes saber que el ente de la fe, que está ahora a cargo de tu cuerpo, no hace milagros ni trabaja en oposición a cualquier ley de naturaleza. Mientras esté a cargo de tu cuerpo, te guiará cada vez que lo invoques a través de los pensamientos que implantará en tu mente, para llevar a cabo tus planes a través del medio natural más lógico y conveniente que esté disponible. Sobre todo, mantén esto fijo en tu mente, que tu otro yo no hará el trabajo por ti, solo te guiará de manera inteligente para que alcances por ti mismo tus objetivos. Nota de Sharon: ¿serás guiado por la fe o permitirás que el miedo te domine? Este otro yo te ayudará a convertir tus planes en realidad. Además, debes saber que esto siempre empieza con tu deseo más vehemente. En este momento, tu mayor deseo, aquel que te trajo hasta aquí, es publicar y distribuir los resultados de tu investigación sobre las causas del éxito y del fracaso. Calcula que necesitarás aproximadamente $25,000. Entre tus conocidos hay un hombre que te proporcionará este capital necesario. Comienza de inmediato a recordar los nombres de todas las personas que conoces y que tienes
alguna razón para creer que podrían ser convencidos para proporcionar la ayuda financiera que requieres. Gracias, mi bella. Vamos con Paul. Cuando el nombre de esa persona surja en tu mente, lo reconocerás de inmediato. Comunícate con esa persona y la ayuda que buscas te será dada. Sin embargo, de acuerdo con tu metodología, presenta tu solicitud tal y como lo harías en el proceso general de una transacción mercantil. No hagas ninguna referencia a este conocimiento que has tenido de tu otro yo. Si faltas a estas instrucciones, te toparás con el fracaso temporal. Tu otro yo seguirá a cargo y continuará dirigiéndote mientras confíes en él. Mantén fuera de tu mente el miedo y la preocupación y todos los pensamientos de limitación. Y eso será todo por el momento. Ahora comenzarás a moverte a voluntad, precisamente como lo hacías antes de descubrir tu otro yo. Físicamente eres el mismo que has sido siempre. Por lo tanto, nadie reconocerá que se ha llevado a un cambio dentro de ti. Observé la habitación y parpadeé, y para asegurarme de que no estaba soñando, me levanté y caminé hacia un espejo para observarme de cerca. La expresión de mi rostro había cambiado de una expresión de deuda a una de valor y fe. Ya no había ninguna duda en mi mente de que mi cuerpo físico estaba a cargo de la influencia, muy distinta que había sido dispuesta por dos noches antes, mientras caminaba alrededor de esa escuela en Virginia Occidental. Nota de Sharon. Aquí, al editar el manuscrito, he determinado que el capítulo 1 de los momentos más decisivos de la vida del autor. ¿Alguna vez has pasado por un cambio de tu vida como la de Gil ha descrito? También podría ser descrito en términos religiosos como una conversión. Otros simplemente lo llamarían un llamado a despertar o una palmada en el hombro, o más apasionadamente como una bofetada. Capítulo 2. Muchas gracias, Paul. Y aquí nos fuéramos a leer todo el libro. Y pues bueno, vamos ahorita a hacer esta parte ya de mentalidad. Ha sido una lectura muy interesante y vamos a condensar más o menos, estamos 8 personas, no, 7 porque Merceditas está con 2 dispositivos. Vamos más o menos a hacer unos 2 minutitos por persona de compartir de qué es lo que le impactó de este primer capítulo, qué es lo que más les ha llamado la atención y si es que de pronto en esta lectura ha habido algo que de pronto ha tocado o como que les ha resonado o han sentido que han experimentado ya cada uno de ustedes. Así que vamos a hacer esta parte de compartir y vamos a empezar con Moni. Sí, buenas noches. Sabe que este libro a mí me ha dado la impresión como, no sé, me siento como con un vacío. Esto de la negatividad y la desconfianza es como propio de este tiempo, digamos así. Y eso es lo que se está viviendo y se está sintiendo normalmente, digamos. Entonces, a mí sí me cautiva mucho esta posición del autor de guiarse por la fe, de emprender algo que en realidad no tiene ni pies ni cabeza. O sea, uno va al aire y dice, ¿y será que me van a ayudar? Y eso es lo que a uno muchas veces le sucede, especialmente a las personas que nos dedicamos al emprendimiento. Tenemos esa visita de la duda, de la desconfianza, de la negatividad, si será, no será. Yo en mi experiencia que he realizado algunos negocios en el pueblo natal, siempre a mí me decían, nadie es profeta en tu tierra, en su propia tierra. Chuta, y eso como que que me sonaba en las orejas, ahorita que estábamos leyendo. Y claro, este Napoleón tuvo que salir y yo digo, ¿será que a mí me hubiera ido mejor si hubiera salido? Entonces yo digo, no, la negatividad siempre le visita a uno. Eso, Mari, quería compartirles. Muchas gracias, mi Moni. Muchas gracias, muy valioso su aporte. Vamos con Mercedes.
ver, Mari. Bueno, pues, le cuento que siendo yo una persona o sea, me califiqué dentro del eneatipo 6, una persona con bastante miedo de enfrentar, miedo de que si yo hago esto, que pasará mañana, de si lo podré o no lo podré. Algo que me llamó muchísimo la atención del autor es que, bueno, él pasó, mucho tiempo pasó así, en una lucha entre que en eso, ¿no? Si lo hago, no lo hago, me irá bien, no me irá bien, lo voy a intentar y después mejor no. Pero hubo un despertar en él, hubo una motivación por fe y eso era su otro yo. Entonces, él hizo cosas increíbles, o sea, cosas, por ejemplo, se fue a un sitio casi sin dinero, alquiló, por ejemplo, un hotel donde se le fue casi todo su dinero. O sea, él empezó a actuar, como yo digo, no, o sea, yo misma me pongo en esa situación y digo, a ver qué tal si de pronto yo algún día dejo de quejarme tanto de tantas cosas y empiezo a actuar como él. O sea, haciendo las cosas como que, o sea, ya están dadas, ¿no? Él, por ejemplo, se sentía un hombre acaudalado, él empezó a actuar como un hombre acaudalado. Y eso, Mari, como nosotros estamos, pues, regidos por muchas leyes en nuestra vida, como la ley de la gravedad. Entonces, para mí eso fue la ley de la atracción. O sea, él estaba atrayendo con todo lo que él hacía. No solo él pensó, sino él ya empezó a hacer las cosas como que él ya las tenía y obviamente él empezó a recibir todo lo que él había deseado, había planeado. Eso es lo que a mí me llamó bastante la atención, mi Mari querida. Ese es mi aporte. Muchas gracias, mi Mercedita. Muy valioso su aporte. Vamos con Tañita. Bueno, en relación a todo lo que vimos del libro, me llamó bastante la atención de que muchas veces creo que nos ha pasado, me ha pasado bastante a mí, de que tenemos esas dudas o tenemos ya esa presión de que no vamos a llegar a conseguir nuestro objetivo y se queda esa frustración y que uno piensa, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr y hay esa vocecita que él lo dice como el otro yo y dice, no, tú puedes, dale y nos lanza y no nos hace perder la fe, como dice que es esa voz de la fe que combate al miedo que nosotros estamos teniendo y eso es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, porque todos hemos estado pasando luchas difíciles durante todos los años que hemos estado aquí ya eh, con el raciocinio que tenemos. Me gustó bastante desde el inicio que ya nos hizo poner una intención poderosa y pues mi intención aquí es comprenderme mejor. Mi intención era esa, comprenderme mejor y entenderme mejor, mi interior. Entonces, sí lo estoy haciendo en base a lo que ya he vivido y con este otro yo. Me gustó bastante algunas partes del libro, lo que decía, la negatividad y la desconfianza en uno mismo pueden ser el principal obstáculo para el éxito. Es la parte principal, creo que la negatividad y tener esa desconfianza, esas dudas de que no vamos a lograr alcanzar el éxito o de que no somos merecedores del éxito es el, el primer punto a derrotar o a vencer. Em, el saber o el entender que tenemos otro yo que siempre nos está repitiendo cosas en la cabeza contrarias a lo que se está pensando y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy
contradiciendo mis pensamientos, o si estoy yendo en una dirección, me dice, no, ándate por otra dirección. A veces lo llamamos intuición, pero para mí ahora yo lo acabo de dominar como el otro yo que me está advirtiendo ciertas cosas que lo estoy comprendiendo. Esto de dejarse dominar también por el otro yo, me impacté con la parte que dijo que tu otro yo no va a hacer el trabajo por ti, sino solamente va a guiarte para que se lo pueda realizar de manera inteligente y alcanzarlo nosotros mismos mediante nuestras acciones. Em, es lo que les puedo compartir. Bueno, tengo algunas anotadas, pero esos son los puntos más relevantes como para que no se pase mucho tiempo. Muchas gracias. Nos lo perdimos porque nos pasamos un poquito en la lectura. Pero luego ya nos va a compartir Tañita en el chat. Muchas gracias, mi bella. Vamos con Ana Victoria. Ay, bueno, maestra, pues yo veo que que nos habla de nuestras limitaciones, de nuestros miedos para lograr nuestros objetivos o siquiera para emprender a hacer algo nuevo ajá, eh, bueno, este, y también que pues, ajá, pues que debemos de confiar en uno mismo y, y dejarnos guiar por esa vocecita o por nuestro ser o nuestro verdadero yo, o como lo aprendimos en el otro libro, este, y pues dejarnos guiar por él y salir de nuestros miedos y de nuestras limitaciones de creer que no podemos y que el fracaso también pues forma parte para levantarse y para volverlo a intentar y para aprender y para lograr hacer las cosas que, que queremos hacer. Sí, maestra, perdón. Muchas gracias, mi bella, muchas gracias. Al final les doy mi compartir y ahí también van como a poder como asociar muchas cosas, como decía Ana Victoria con el libro anterior. Vamos con Paul. Buenas noches. Bueno, como dijeron, desde el inicio del libro, desde el inicio de la lectura, vamos viendo cómo el personaje principal va atravesando una serie de circunstancias que lo obligan a, a esconderse prácticamente, alejado de la sociedad, alejado del entorno, por más de un año. Vamos como poco a poco el mismo espacio el espacio que está pequeño, la oscuridad, va mermando en su salud, el otro yo va creciendo. Y vemos que llega un momento en el que en una tarde el fracaso se convierte en triunfo. Vemos que, ¿cómo se llama? Que hay una parte en donde dice y donde ya empieza a salir, pide solamente $50 y prácticamente no, sabe que no le va a alcanzar. Sin embargo, viste bien y en una partecita, en una nota decía que si deseas ser exitoso, primero debes vestir como tal. Entonces, ese es un acto, es un arranque de fe, es donde el otro yo, donde la fe toma el control del cuerpo físico y ahora se siente motivado por eso. Por conveniencia podemos llamar fe, como nosotros le llamamos fe, y prácticamente es el yo verdadero. Vemos que el yo verdadero le dice que mantenga fijo que el otro, este yo no hará el trabajo por sí solo, y él guía de manera inteligente para que alcance por los mismos objetivos. Realmente una parte le decía que no se preocupe por el dinero porque el dinero no lo necesita para los gastos inmediatos. Ese dinero vendrá cuando necesariamente lo deba tener. Entonces, haciendo síntesis, pues es necesario caer y caer bastante
Y cuando hemos caído, nos refugiamos en nosotros mismos y vemos la necesidad de salir a espacios abiertos para poder, para poder refrescarnos, para poder reconstruirnos. Eso. Muchas gracias, Paul, qué valioso. Vamos con Maritza, de lo que pudo conectarse a escuchar. Cuéntanos, hermosa, qué es lo que le llamó la atención. Buenas noches con todos. Eh, bueno, por motivos de despedidas me pude conectar al final. Sí, en el tema que justo yo llegué, estaba hablando del miedo y también de la fe. Entonces son dos que, bueno, me doy cuenta que uno está siempre en esa constancia de que el uno dice tú puedes y el otro dice no, no lo hagas. Entonces, tanto en lo personal como también en lo económico, eh, me ha pasado, ¿no? Me sigue pasando, en la cual a veces gana más el miedo, en mi caso a veces, ¿no? O a veces también me gana más la fe, pero me hace entender que había una partecita que también me gustó bastante, que, o sea, digamos, lo que nosotros queremos es justo en el momento que ya estamos preparados para, para de lo que deseamos, ¿no? Pero siempre involucrando con la fe el otro yo. Pero realmente me conecté bastante porque me pasa eso. A veces digo, hey, vamos a lograrlo, y después dice, no, ¿cómo vas a lograrlo eso? ¿Por qué lo vas a lograr? ¿Qué te está pasando? No, no tienes que irte muy allá. Entonces esa partecita sí me llegó bastante en la lectura, lo que justo llegué, dije, wow, o sea, es algo que me está pasando, ¿no? A veces en los emprendimientos mismos, uno a veces dice duda, es que nadie voy a poner un ejemplo, nadie lo va a lograr, o está muy caro un ejemplo, ¿no? Y justo la otra parte que dice, no, o sea, tú lo puedes. Y a veces cuando uno tiene el enfoque claro con la fe y el positivismo, pues da, ¿no? Pero si nos dejamos llevar por el miedo, y a veces sí me jala aún bastante el miedo. O también podría ser la zona del confort, podría ser, ¿no? Entonces esa partecita me llegó bastante aún y me doy cuenta que vamos en el proceso. Gracias, Mari. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, chicos. Y pues bueno, como les dije, todo está guiado, siempre le pido mucho este apoyo divino en todo lo que voy haciendo. Y qué bonito el volver a leer las páginas, yo sí les dije que uno llega como con otra conciencia, ¿no? Y entonces fue como un momento de, wow, claro, es que esto, cuando yo leí esto, me acuerdo que estaba así como Napoleón en ese punto oscuro y en donde yo me veía tan reflejada en cada línea que iba en ese momento leyendo y era así como que, Dios mío, ¿por qué? O sea, es como que me está describiendo, me está describiendo. Entonces fue un punto de inflexión cuando apareció este libro que también me permitió tomar decisiones, como decía Maritza, porque estábamos justo cursando también un taller con Priscila, estábamos ya en una mentoría para empezar también un proceso de empezar este camino del coaching y demás. Entonces fue así como ese punto de inflexión en el que, como bien ustedes decían, como que sale este otro yo y dice, vamos, tú puedes. Entonces, bueno, eso como así como un corte comercial. Y quería comentarles un poquito el contexto del libro. Entonces, el libro parte, o sea, la parte inicial ya nos está hablando de que Napoleón Hill ya hizo como una parte de investigaciones y sacó ya un contenido y él tenía pues estas 17 o 18 me parece que eran como reglas del éxito y con eso él ya estaba pues posicionándose, ¿no? Y entonces él ya estaba súper empoderado y también era un hombre de negocios y como que todo su
su mundo resuelto, por así decirlo, ¿no? Podríamos hablar como un poco de esta parte del éxito profesional y también el éxito financiero. Entonces estaba ya como resuelto, pero viene esta otra parte, que es la parte del ser, que es la parte del alma, que no siempre se llena con el éxito profesional ni con el éxito financiero, porque adentro sentir felicidad y que esa felicidad sea genuina, pues es otro cantar. Y es ahí donde empieza ese punto de inflexión de Napoleón y justo empieza con esta entrevista pues con el señor Carnegie y que él le da como una pista. Y aquí me venía esta parte muy bonita de lo que hacen los mentores o lo que hacen los ángeles que aparecen en el camino, que le dejan semillas de pistas, ¿sí? Nos dan pistas en el camino. Y entonces él le decía, sí, tú puedes ya haber descubierto el éxito, puedes haber descubierto el fracaso, puedes tener súper claro cómo funcionan los dos, pero nada de eso va a ser contundente para trascenderlo en más personas si tú no lo vives. Ese fue el mensaje. En resumen, por así decirlo, como se va a decir, parafraseando. Entonces, eso ya se quedó esa semillita dentro de Carnegie, porque la información que él estaba, de Hill, porque la información que él tenía era una información súper poderosa. Imagínense tener el conocimiento y la sabiduría de más de 500 personas exitosas y a más de saber qué no teníamos que hacer para fracasar. Entonces era una información súper poderosa. Entonces, en ese punto de inflexión es en donde aparece este otro yo, pero que al inicio, si nos damos cuenta con la lectura del libro anterior, es como este ego que trata de apoderarse y lo jala. Y lo lleva como al inframundo, por eso es que ahí incluso lo comenta y dice esta parte del inframundo y él empieza a conectarse con esa parte negativa. Y entonces este ego empieza a distorsionar y entonces aparece que la duda, la negatividad, la desconfianza. Porque él ya tenía esa información en sus manos y entonces él es como que, ¿será que me van a creer? ¿Será que esto va a servir? ¿Será? Y entonces es ahí en donde va ese profundo viaje a su interior para descubrir que tiene él mismo que sacar a flote esa fuerza. Y yo diría que lo que hizo en esos años, en ese año de oscuridad donde como que se ocultó, fue educar a su ego. Porque cuando el ego se educa, porque el ego es nuestro otro yo, pero cuando el ego se educa, cuando él ya tiene un norte, una dirección, tiene un objetivo claro, él es el que saca a flote precisamente esta fuerza, esta determinación, lo voy a lograr, yo soy capaz, porque es él el que nos da esa fortaleza, es él el que nos cuida, el que nos protege y el que nos impulsa. Por eso la importancia de educar nuestro ego. Entonces, me pareció súper importante. Algo también súper importante es esta parte del tiempo. Si fue escrito en 1938, tuvo que pasar 20 años para como salir a la luz. Y esto también yo creo que nos invita como humanidad a ser resilientes. A veces nosotros, o al menos a mí me ha pasado, aquí hablo ya muy personal, me ha pasado que es como que digo, no, pero es que esto que yo estoy emprendiendo, no, o sea, como que siento que no voy a ayudar a nadie, o sea, porque yo estoy viendo a mi entorno, de pronto a las personas que tienen mi edad, un poquito más, un poquito menos, y digo, no, es que no está haciendo un impacto para ellos. ¿Qué es eso? Es mi ego distorsionando cortoplacista. Cuando yo no me doy cuenta que yo me estoy educando, que yo me estoy preparando, que yo me estoy entrenando, ¿para quiénes? Para las futuras generaciones. Por ejemplo, mis mejores alumnos, mis hijos, ellos siempre me dicen, mamá, lo que tú nos dices, mamá, lo que tú nos enseñas. Entonces, cuando ya el ego está educado, es como que empieza a distorsionarse, boom, aparece el ser, la verdadera esencia, y entonces nos redirecciona y dice, no, no es por ahí. Tú no estás trabajando para quienes están contigo o que están en tu edad, sino para las futuras generaciones. Entonces eso también me pareció súper poderoso de esta introducción y primer capítulo. Las frases, igual que ustedes ya nos las compartieron,
también me gustó mucho esta parte de que Napoleón Hill hace esta analogía de que las circunstancias negativas o estos desafíos pueden ser una escuela para dedicarnos a pensar y analizar hacia adentro, que es lo que muchas de las veces nos pasa. No nos está yendo mal, no nos están saliendo las cosas, de pronto estoy teniendo muchos conflictos y solo me aparecen muchos por qué, pero nunca me pongo a pensar en el para qué me está pasando esto. Entonces, cuando yo me pregunto para qué, yo me aquieto, yo me detengo, es como que yo paro todos los caballos descarrilados que están yendo por ahí y, y digo, ok, ¿qué es lo que me está pasando? Y entonces hago la parte de introspección. Entonces eso es súper poderoso, me impactó también. Y me gustó esta parte también de que el miedo es un pantano que uno mismo crea. O sea, fue para mí así como que tan poderoso ese mensaje, digo, es cierto, o sea, el miedo, la esencia del ego es el miedo, esa es la esencia. Así lo eduquemos, el ego por miedo siempre nos va como a poner, a sacar lucecitas, como a decirnos, hey, pero fíjate, así ya está súper bien entrenado y ya está apoyándonos en nuestros proyectos. La esencia es del miedo, pero la esencia del alma es el amor o es la fe. ¿Sí? El amor todo lo puede, la fe todo lo puede. Entonces, eso también es algo súper poderoso que podemos mirarlo ahí. Y esta parte también que ya lo dijo Paul, tu otro yo te guiará de manera inteligente para que alcances por ti mismo tus objetivos. Tañita también lo dijo. Creo que a todos nos impactó esa parte de saber que siempre esa vocecita interior. Y aquí viene como una tarea para esta semana. Yo creo que sí les ha pasado a todos, pero lo vamos como a experimentar esta semana para hacerlo más vivencial la lectura. Vamos a empezar a escuchar a nuestro otro yo. Y como decía Tañita, es como esa intuición. Entonces, miren, fíjense, no sé si tengan de pronto emprendimientos, negocios, trabajo, oficina, en lo que nos dediquemos. Invitemos a mí me gusta decir a la inteligencia infinita, que vendría a ser este otro yo, pero en su más elevada versión, ¿sí? Entonces, cuando invitamos a esta inteligencia infinita que habita dentro de nosotros, ella siempre está pilas a la jugada. Entonces, por ejemplo, me ha pasado mucho esta semana. Estoy así como que organizando mis números y de pronto digo, ay, tengo que revisar esta parte de mi negocio y es como que, bling, viene como que nombres a mi cabeza y de pronto es de clientes. Y entonces le escucho, o sea, me fijo en lo que me está diciendo, en la imagen que me está trayendo y le escucho a mi mente y le digo, ok, ¿qué hago con esa persona? Y es como que llámale. Y obviamente es ahí la parte de actuar, entonces coges y le llamas y coincide, o sea, a mí me pasó ya 3 veces en esta semana. Hola Mari, ¿cómo estás? Te estaba pensando, fíjate que, y empieza a completar el tema puntual del por qué de pronto vino a mi mente esa persona y entonces se han concretado ventas, se han concretado muchas cosas, entonces es como hacerle caso a esta voz de la intuición, como le decía Tañita, ustedes pónganle un nombre, es súper importante ponerlo y empecemos a hacerle caso, a como que a prestarle atención y a mirar qué es lo que me quiere decir. Igual es para la resolución de problemas, igualito. Entonces es como, ok, inteligencia infinita, dime cómo puedo resolver esto. En el otro libro también nos regalaron esta pregunta súper poderosa. ¿Qué haría el amor en esta situación? Son preguntas que nos sirven para la vida diaria. Entonces, empezar a trabajar esa parte de la conciencia, de poderla también manifestar a través de nuestra intuición y que nos pueda ayudar también en nuestro crecimiento. Entonces, les invito a que puedan hacer esa vivencia, que lo puedan hacer como de una forma intencional, invitar a esta inteligencia infinita a que les apoye en esos momentos de pronto de desafío o de pronto de objetivos. Por ejemplo, de pronto alguien dice, ay, no es que tengo que cumplir esta meta.
Entonces es como inteligencia infinita, te invito, guíame, ¿qué hago? Y es como soltarlo. Acuérdense que las preguntas son soltarlas al universo. Pero hay que estar súper pilas porque de pronto menos pensado uno está haciendo cualquier cosa y bling, le viene una idea y es como que, primerito, regístrenla, por favor, anótenla. Y luego acción. Si le dicen llámale, llamarle, escribirle o postear. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho esta semana también de escribe, di esto o haz esto o habla de esto. Entonces ha sido muy, muy revelador y pues miren, todo va de la mano. Entonces, muy, muy contenta con la lectura de este primer capítulo. Nos quedamos en el capítulo, bueno, la próxima semana iríamos al capítulo 2 y pues espero que estén disfrutando de esta lectura. Hasta aquí va a quedar la grabación.